mañana y 10 minutos y ahí tenemos música árabe o algo que se le parece mucho. Porque cuando hablamos de cultura oriental es un término muy abarcativo, amigos y amigas y amigas. ¿No es cierto, licenciada Ana? Así es, ¿Cómo así andás, es. Anita? Bien, todo bien, buen día. Ya estás mejor, tuviste ya un gripe, ¿qué sí, pasó estuve ahí? enferma, estuve engripada, por suerte ya, pero este es la época Es del la año. época, es verdad. Sí. Y bueno, como bien decías, el mundo oriental es muy amplio Total. y hoy vamos a ir por otro rumbo que todavía no hemos tocado ¿Y porque aún. anduvimos por dónde? ¿Por Japón? ¿Por Japón, Corea? China ¿China? y un poquito de Medio Un poquito, es verdad, Oriente, al con alguna principio, sí, noticia, es sí. verdad. Así que bueno, hoy vamos a ir, vamos a seguir, no, en realidad sí es nuevo porque vamos a hablar de la península arábiga, del surgimiento del Islam y no podemos dejar de hablar de Mahoma, del profeta Mahoma. Así que Que quizá de nombre lo tenemos un montón, y por sí, frases, por cultura popular, pero claro. ¿cuánto sabemos realmente de Mahoma? Seguro que muy poco. Es como decir Buda. Yo te Claro. digo Buda y vos me decís sí. Ah, la estatuita que me compré para el jardín, para el patio. ¿No? Sí, La sí. estatuita que tengo en el negocio, en la vidriera. Sí, Ponele. está muy popularizado. Bueno, de Mahoma igual viste que no hay imágenes. Eso tiene que ver con justamente el tipo de religión que no permite imágenes antropomórficas. mirá. O sea, todo lo que es el arte islámico es todo geométrico. Bueno, eso ya es para otra columna, ¿no? Pero sí, no puede Por haber... eso es que no hay No hay, imágenes. viste que no hay imágenes, No, o sea, es verdad. hay imágenes caricaturescas, digamos, Claro, o está medio de bien. dibujito y eso, pero no hay No son parte del- oficial, podríamos decir, de lo que es el arte. Claro, Sí, no, claro. porque no puede estar representado, porque bueno, Mahoma es el profeta, o sea, no puede haber ninguna representación de Dios tampoco. Por eso utilizan todo lo geométrico. Pero bueno, vamos a hablar entonces un poco del surgimiento del Islam para conocer. El Islam es una religión monoteísta que tuvo su origen en el siglo VII en la península arábiga, justamente se le dice así porque es una, o sea, geográficamente es una placa tectónica diferente que está como separadita. Y bueno, esta religión tuvo su lugar de la mano del profeta Mahoma, quien nació en el año 570 en la Meca. Es una ciudad de la península arábiga. Él pertenecía al clan de los Hachemitas y a la tribu de los Quraysh. Su padre falleció antes de su nacimiento y su madre muere cuando él tenía 6 años. Y bueno, desde ese momento entonces él pasa a vivir primero con su abuelo, que después muere, y finalmente pasa a vivir con su tío Abu Talib, que es quien, bueno, él se dedicaba al comercio de caravanas y es quien va a introducir al profeta en este negocio. El profeta al principio se dedicaba al todo el tema de caravanas, que es muy importante porque justamente la península arábiga era un lugar de paso de las rutas comerciales, pero al ser un área tan desértica había que conocer. Entonces todas estas tribus de la península arábiga se dedicaban a guiar a estas caravanas que venían de Europa o de Cualquiera China. lo mío, pero te juro que me estás contando todo eso y yo estoy viendo Aladín. Y bueno, es Me que aparece ese dibujito. es ese paisaje, ¿no? Así, un poco, bueno, medio Sí, mal. disneyizado. No Hola, sé. eso soy yo, disculpen. Bueno, no pasa, no Voy de pasa la nada. ley bases a Aladín así, Sí, sí, rapidísimo, sí. después vuelvo. Estaban hablando encima de un tema bastante serio e interesante. sí, sí. Y bueno, pasamos a un poco Es así de... la radio. Es así, es así. Pero bueno, mira, Sí. Mahoma entonces, Bueno, entonces... primero caravanero. Sí, primero caravanero y hacia los 25 años empieza a trabajar para una adinerada viuda que se llamaba Jadilla, que va a ser su esposa, Mirá. que era más grande que él, y tienen una hija que se llama Fátima. Jadilla muere en el año 620 y después de esto se le atribuye al profeta haber tomado 15 esposas más, pero bueno, no es totalmente comprobable.
Y bueno, y lo que sucede es que hacia el año 610 es una fecha muy No importante sé si vas a porque, poder tomar mate, porque yo si bueno, necesitas no hago sé. tiempo, le cuento a la gente que estamos en pleno micro de cultura oriental con la licenciada en estudios orientales Ana Eva López Buscairol. Si le quieren hacer alguna pregunta, por Sí. supuesto que lo pueden hacer al 285-05-1401. Sí, preguntas o mismo decir, qué sé yo, temas, me interesa que hables de esto, me interesa que hables de Totalmente. lo otro. Bueno, decía que hacia el año 610 es una fecha importante porque él está durante un retiro que tiene de meditación en una cueva en el monte Gira, recibe por medio del arcángel Gabriel la primera revelación de Alá. La primera revelación. Entonces, a partir de esto, Muhammad comienza a predicar y en la Meca, ¿no? Comienza a predicar en la Meca. No es bien recibido, digamos, no era muy bien recibido su mensaje, porque además era un mensaje nuevo para las tribus de la península. Había gente que lo seguía, había gente que no, y los que no decían que era un mentiroso, un mago, un impostor, qué sé Pero qué yo. loco, el arcángel Gabriel aparece acá, que se le manifiesta. Exacto, sí, y ahora vamos a ver por qué. Pero sí, es a través del arcángel Gabriel que él recibe las revelaciones de Dios. Mira. Porque bueno, es una religión que está muy relacionada obviamente con el cristianismo y el Claro, judaísmo, ¿no? claro. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, este rechazo que empieza a obtener por parte de esta gente, de estas tribus que vivían en la península, empiezan a amenazarlo de muerte, o sea, empieza a ponerse como muy heavy la cosa. Entonces recibe tanta presión y va aumentando con el paso del tiempo que o sea, termina convirtiéndose en una persecución. Claro. Entonces Muhammad lo que tiene que hacer es, o sea, se tiene que retirar de la Meca y a sus 40 años, en el año 622, que es un año muy importante, porque esto se le llama la Égira, que es la emigración del profeta desde la Meca a Yatrib, que luego se va a pasar a llamar Medina, que es otra ciudad, ¿no? Que está ahí en la península. Y esto marca un hito dentro del Islam porque este año 622 es cuando comienza la cronología musulmana. O sea, el calendario musulmán empieza en ese año, Ahí con va. esta égira, que es esta ¿cómo es? Emigración. Entonces, bueno, en el año 632 el profeta muere, ahí en la ciudad de Medina, pero bueno, para entender por qué esta persecución del profeta al comienzo y por qué no era bien recibido su mensaje, esto tiene que ver cuando inicia con su prédica. Hay que remontarnos al periodo de la península arábiga, que es el que se denomina la Arabia preislámica o en la época de la Yahiliya, que quiere decir como la ignorancia de Dios, Mira. que es un periodo en este mundo preislámico que existían, como había dicho, diversas tribus, no es que había una unidad, ni que estaban tampoco tan desarrollados, y esto tiene que ver también con lo que te decía de la geografía, Claro. donde adoraban a diferentes dioses, ¿no? Cada tribu tenía Cada su tribu tenía religión. su dios, Ujú. no sé si su religión, pero sí un Ah, su ídolo, deidad, su claro, ahí deidad, va. exacto. Bien. Y entonces los musulmanes llaman a esta época la época de la ignorancia, ¿no? Y bueno, lo que hacían estas tribus era una vez al año visitaban en la Kaaba, que es este lugar que por ahí ya es conocido, que es como un cuadrado. Bueno, es un No. lugar que está en la Meca, que es muy conocido porque allí hoy día, y bueno, y ya desde la época preislámica claro, es donde sí. se hace la Sí, sí, peregrinación sí. a la Kaaba. La cava, mira, no recordaba que se llamaba así. Bueno, en ese lugar estaban, adentro de la cava estaban todos los ídolos. Entonces, una vez al año se juntaban, le rendían culto. Era un periodo donde de común acuerdo se disponía una tregua, que se llamaba la tregua de Dios, para que no se produjeran ataques entre tribus. Y en general se comerciaba, se escuchaba poesía, se adoraba a estos dioses y qué sé yo. Lo que sucede es que el cuidado de esta cava y de estos ídolos y la mantención de todo esto estaba a cargo de la tribu de los Quraysh, justamente la tribu donde pertenecía el profeta, y ellos tenían la supremacía religiosa de toda la península y todas las tribus les tenían que pagar tributo. Entonces, para el cuidado de esto, ¿no? Por supuesto.
Entonces, con la llegada del profeta, que en su prédica decía que había un solo Dios. Claro, nada de esto que venían haciendo aplica, le dijeron, No, no. ya no estás cagando el negocio, básicamente, ¿no? Hablando mal y pronto, perdón. Claro, entonces él logra llevar a cabo la cohesión de estas tribus bajo este nuevo mensaje en donde hay que adorar a un único Dios. Y bueno, esta situación obviamente no les gustó a los Quraysh, que dejaban de recibir el tributo de las tribus y dejaban de tener este negocio. Bueno, Entonces, que hay de nuevo, ¿no? Perdón, pero sí. salvando las distancias, encontrás otro paralelismo con la historia de Cristo, y cómo viene a romper los esquemas de lo que ya estaba instalado desde la religión cuando le aparece, ¿no? Igual entiendo, mira, vos sabés que el cristianismo sí algo, pero no así tan en profundidad, pero entiendo que igual él no fue bien recibido porque él se proclamó como el rey de los judíos y le dijeron, no, tal cual. Rey de los judíos, ¿quién te conoce? Salí de acá, ¿no? O sea, viste como No sé, así, bueno, sí, fue medio así. No sé si fue con esos términos, pero probablemente sí. Claro, sí, no, yo viste lo pongo así muy claro. Sería la versión argentina de la película La vida de Jesús. Sí, tal cual. Bueno, entonces esta unificación religiosa fue el resultado también de una conjunción de elementos que ya estaban preexistentes en Arabia en ese momento, donde había una identidad común y que bajo el dogma de esta religión, esto terminó devino, digamos, en una organización política, social, jurídica que trascendió fronteras territoriales, culturales, religiosas, políticas e incluso idiomáticas. Digamos, ¿qué quiero decir con esto? Que fue y es muy grande lo que generó el Islam. Entonces, también un poco para comprender el mundo del Islam, nos tenemos que meter en la vía de la trascendencia, en el mundo de lo que sería la profecía, ¿no? Porque Muhammad es un profeta, en donde el fundamento radical, digamos, de esta manifestación histórica del mensaje de Dios a través del profeta, tiene que ver con que Dios se presenta para decirle al hombre a través del profeta la verdad última, claro, ¿no? Y justamente dice, no hay más Dios que Alá, se propone en el Islam, ¿no? Que Alá es el creador de todo el universo, el mantenedor clemente, misericordioso, entonces procura enseñar con su palabra por medio del profeta toda la verdad, digamos, de los cuales además Muhammad es el último y es el definitivo, es el sello de la profecía. O el sello de los profetas, porque el mensaje ya quedó cerrado desde el punto de vista de la revelación, es decir, que ya no va a haber otro profeta y que Dios ya no va a volver a manifestarse. Con el Islam es como que Dios es la última vez que se manifiesta, ¿no? Y eso, digamos, también tiene un peso. Totalmente, porque claro, se manifestó con Cristo. Bueno, con los judíos antes, con Cristo. Y ahora con el Islam es como que se cierra este ciclo de los profetas. Y esto, porque, ¿qué tiene que ver esto que yo te decía, no? El cristianismo y el judaísmo, o sea, el Islam, al igual que estas dos religiones, es una religión abrámica, es decir, que comparten la creencia de que todos los profetas descienden del primero, que fue Abraham. Claro. Entonces, el Islam, por ejemplo, considera que Jesús es un profeta más, ¿no? Mira, no tenía esa data. Sí sabía la relación, obviamente, entre cristianismo y judaísmo, pero claro, no y entonces Mahoma es el último de estos profetas, y esto el Islam lo hace justamente como para poder legitimarse como tradición religiosa, necesita una tradición, ¿no? De que ya esté previa, y entonces por eso se incluye también dentro de esta seguidilla de profetas que están en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿no? Esto es muy interesante porque le da como todo un peso. Claro. Y además de que el Islam, o sea, Dios se manifestó en árabe, o sea, la lengua árabe es muy importante para el tema del Corán y del Islam. O sea, no puede ser, por ejemplo, el Corán no puede ser leído en otro idioma que no sea el árabe. Claro. Si no, no estás leyendo el Corán, por ejemplo, ¿no? No, y además es una gran falta, me imagino. Sí, también, o sea, bueno, pasa que recuerdo después la cantidad de noticias de persecuciones a escritores, digamos, ya sabemos toda la cuestión que tiene después Salma, que ver con, claro, con el fanatismo religioso de algunos, porque no siempre se aclara esto, no es todo el Islam.
No, y además que, bueno, acá estamos en los comienzos, obviamente que después va evolucionando y cuando se expande el Islam viste que el Islam tiene un periodo después de la muerte del profeta, se expande a muchísimos lugares, de hecho llega a tener un imperio enorme en esa época y bueno, y van incluyendo otras culturas y esas culturas no hablaban árabe. Claro, Entonces se produce también todo un problema que bueno, que eso después, bueno, va cambiando con el tiempo. O sea, acá estamos como en los inicios, en lo que sería el periodo inicial del Islam, ¿no? Y bueno, en cuanto al contenido que tiene el mensaje tanto del Corán como de la palabra de Dios que se expresa en el Corán, hay tres conceptos teológicos fundamentales del Islam, que es la creencia en la unicidad de Dios uno y único, o sea, este monoteísmo riguroso, la esperanza en la vida eterna o la resurrección y como el tercer punto, el comportamiento acorde a los preceptos coránicos. O sea, esto es muy importante, tienen que seguir todo lo que está en el Corán, digamos. Y hay una cuestión que es esto de el testimonio de fe o la yahada, que dice no hay más Dios que Alá y Muhammad es el profeta. Y esto supone la aceptación, por una parte, de quien la pronuncia, de la absoluta unicidad de Dios, o sea, de este monoteísmo riguroso, y a su vez de que Dios envió a Muhammad a transmitir la revelación. Y esta fórmula que se dice, no hay más Dios que Alá y Muhammad es el profeta o es el enviado, se dice cuando vos vas a convertirte al Islam, como la frase que tenés que decir para ingresar a la comunidad creyente. Mirá. Si vos decís eso, ya sos musulmana, Mirá. ¿no? Sí. Y bueno, obviamente que en el periodo de Muhammad, o sea, cuando él ya está en Medina, se convierte, además de este enviado de Dios, se convierte en jefe político, en jefe militar, judicial, de la UMA, la UMA es la comunidad musulmana de creyentes, que se conforma de, bueno, un montón de cosas, de instituciones, tienen una cierta educación, hay ciertas prácticas específicas que deben llevar a cabo. Además de, bueno, obviamente portar todos los valores religiosos, sociales y políticos que tiene el Islam, ¿no? Porque, digamos, trasciende a una religión, es más que una religión. Igual que pasa con el budismo, por ejemplo, que terminó siendo más que una religión. Y bueno, esta comunidad se encuentra unida por el Corán, justamente, que es este libro sagrado, revelado en una lengua sagrada, que es el árabe, por eso yo te decía, no, hay que leerlo en árabe, porque para ellos es la lengua sagrada, y reconocen también la suna o tradición, que es la recopilación de todos los dichos y hechos del profeta, que se llaman hadices, que designa a toda la narración referida a lo que dijo el profeta, ¿no? Son como relatos que dijo directa o indirectamente y sobre lo que también enseñó. A eso también se lo reconoce como sagrado. Eso no como No sagrado, sagrado. pero sí como que es parte Ok. de las lecturas, Bien, digamos, bien. de ellos. Y se rigen por la Sharia, que son estas leyes islámicas que al día de hoy hay países que las utilizan, ¿no? Mira. Que son muy terribles algunas. Como, no sé, esto de que te robás, te cortamos la mano, tal ¿viste? cual, Todas tal esas cual, cosas, ahí bueno, va. se rigen por eso. Él, bueno, como había dicho, muere en el año 632 y se suscitan varios problemas cuando él muere, que uno es el tema ¿cómo es? La sucesión, no tenía, o sea, se da un vacío de poder, no había quien lo suceda, porque él había tenido una hija mujer, no tenía nadie, entonces, bueno, cuando él muere, tienen ¿Quién que... sigue con su legado? Bueno, Claro. el que va a seguir con su legado, porque bueno, él no había dejado designado a nadie, es un amigo de él, que es el padre de una de sus esposas, que se llama Abu Bakr, quien es nombrado el primer califa Rashidun, que significa los bien guiados. Y que también es como que va a haber 4 califas Rashidun, que son como este primer núcleo de gobernantes que son muy cercanos al profeta, o sea, están vinculados por líneas familiares y van a ser Abu Bakr,
Umar, Uthman y Ali, que ellos son los que consolidan el Islam. También se dice que es como que son los califas ortodoxos, porque después de estos 4 califas ya, bueno, se va a descontrolar todo, o sea, se va a ramificar un montón en un montón de cosas el Islam. Y ellos lo que hacen es, bueno, consolidar el Islam, compilan las escrituras de lo que sería el Corán, porque hasta ese momento no estaba del todo compilado, digamos, no estaba por escrito, y además impulsan la expansión del califato hacia muchas regiones que fuera de la península, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y otro problema que se suscita también con la muerte del profeta es lo que se llamó las guerras de Ridá o de apostasía, porque, bueno, había muchas tribus que adherían al Islam mientras el profeta estaba vivo, pero una vez que muere no quieren aceptar a este Abu Bakr como líder, y es por eso que este califa decide nombrar toda una comisión de notables para recoger todo el testimonio de lo que había, de lo que sería el Corán, reunirlo en un solo texto por escrito, y obviamente surge esta preocupación, esta urgencia, porque justamente para evitar pérdidas del texto, resguardar la integridad, también preservar la veracidad de esta revelación, evitar esta fragmentación de estos que tenían, estas tribus, ¿no? Que tenían ciertos acuerdos con el profeta, que ahora ya no lo querían tener más, bueno, evitar todo eso. Y además porque también había muchos compañeros de Muhammad que sabían el Corán de memoria y que se iban muriendo, entonces se perdían muchos pasajes bíblicos, digamos, coránicos. Coránicos, perdón. Claro. Entonces, bueno, finalmente se recopila, se llega a una versión final y bueno, él lo conserva hasta su muerte, pasa al siguiente califa, a Umar, perdón, pero con el tercer califa, con Uthman, él va a ser quien termine realmente de darle forma, porque como esto que te decía, se iban incorporando muchas tribus, muchas culturas, no tribus, culturas, por esta expansión, Claro. Entonces también empezaban a haber problemas de interpretación, bueno, todo un quilombo. Se complejizó, entonces, bueno, él lo que hizo fue hacer lo que se llamó el Códex Uthmánico o la Vulgata Uthmaniana, que termina siendo ahí sí como que él dice, bueno, es esto el Corán, acá se cierra el texto, no se modifica más, no se cierra la interpretación, pero sí el texto, y ya no se puede quitar ni agregar nada. Esto es así, este es el Corán, vos querés leer el Corán, es este, bueno. Y finalmente el Corán, como decía, solo puede leerse en árabe. Todo musulmán debe tener como meta en la vida aprender árabe, si no sos árabes, digamos, porque la lengua es la matriz perfecta de la fe. Y finalmente, para cerrar, decir que los 5 pilares del Islam, que son muy importantes, o sea, para cualquier practicante de la religión, son la profesión de fe, que es esta yahada, ¿no? No hay más Dios que Alá y Muhammad es el profeta; la oración, que básicamente son 5 veces al día, que lo tienen que hacer en dirección a la Kaaba, no importa en el lugar del mundo donde estés; la limosna legal, tienen una limosna; el ayuno, que es en este periodo del Ramadán, que se dice; y la peregrinación a la Kaaba, que mínimo, si sos musulmana, una vez en la vida, en tu vida, lo tenés que hacer. Mira. Así que bueno, esta es un poco así a las chapas. Rapidísimo, pero qué virtuosa, la verdad. Así te resume rapidísimo un temita como el inicio del islamismo, nada menos. Bueno, recordamos dónde te encontramos en YouTube. Eso te iba a decir, Columna Orientalista. Bien. Así. Arroba columna. youtube.com/ o no. Sí, y si no lo googleás. Googleás, no, lo pones ahí en el buscador de YouTube también. Vos es que creo que me encuentra más rápido por mi nombre completo que por la cosa. Porque tengo muy poquitos suscriptores. Bueno, suscríbanse. Dale, suscríbanse, no sean malos. Suscríbanse. Y vamos a linkearlo en un rato también porque está re bueno. A veces lo estás escuchando, estás yendo al laburo, estás atendiendo gente, estás haciendo algo en casa y no podés prestarle mucha atención. Y lo que está bueno que queda en YouTube es que después, cuando tenés un ratito,
que el puedas escuchar con más recortecito. atención. No Bueno. es profe, pero si justo toca un tema que estás viendo en el cole y necesitas alguna data, también. Te ayudo. ¿Por qué no? Obvio. La licenciada Ana Eva López Buscairola ha pasado por Pido la Palabra. Gracias, Anita, querida. Bueno, gracias a vos. Chau, chau. Estamos en las redes. En Instagram, Radio Azul Media.